Gracias, Jason. Gracias por el pase. Estamos en Caracas transmitiendo en vivo y directo para NTN 24 y estamos en el comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky, quien nos ha cedido unos minutos para conversar con nosotros. Gobernador, gracias. Muchas gracias, Dania. No, gracias a usted por recibirnos. Nuestra teleaudiencia nos ve en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Yo quisiera comenzar, candidato, preguntando sobre las palabras que hoy pronunciara la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando dijo que era inauditable, que no era posible contar los votos porque el sistema electoral en Venezuela era automatizado y que ustedes realmente estaban engañando a la población venezolana al hacerle creer que se podían contar los votos. Mira, Idania, yo creo que quizás el mundo no sabe muchas de las cosas que suceden en nuestro país con respecto al tema institucional, las instituciones, porque el que pueda estar viendo ahorita este canal de televisión y escucha las declaraciones de algunas de las personas que son cabeza de los poderes en Venezuela, pensaría que, bueno, que hablan desde una independencia o desde una posición de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes de la República. Y es bueno también nosotros los venezolanos, cada una de las cabezas que está al frente de las instituciones en el país vienen de una militancia política del partido de gobierno. Algunos incluso el día antes de haber sido nombrados renunciaron a su militancia en el partido oficial. A uno le tiene que preocupar como venezolano que las personas que están al frente de las instituciones, que utilizan las instituciones, den declaraciones desde el punto de vista político. Me refiero para estar en el juego político del partido de gobierno. Yo escuché las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que la presidenta desconoce toda la realidad del proceso electoral y debe preocuparnos porque además del Tribunal Supremo, cuando hubo las primarias, salió todo una sentencia de que había que conservar los papeles, los cuadernos de votación. Yo no sé si las primarias, a quienes no saben, fue un proceso que se llevó a cabo histórico en el país para elegir el candidato de la Unidad Democrática. Bueno, inmediatamente el gobierno tenía su libreto, acudió al tribunal alguna persona y el tribunal multó después a la presidenta de la comisión electoral de este proceso de primaria porque había el compromiso firmado por todos los candidatos de destruir los cuadernos de votación y de destruir las papeletas por todo el tema de la confidencialidad para que no existan esas listas persecutorias que conocemos los venezolanos que hubo en el pasado. Bueno, en el proceso electoral ya nacional existen los cuadernos de votación, existe además la papeleta. Y cuando el proceso se desarrolla, Idania, si una máquina se daña, el proceso va a ser un proceso manual. ¿Qué quiere decir? Que usted vota manualmente y que el proceso de auditoría va en función de lo que usted emite con su voto manual. Entonces, la declaración de hoy, primero que además adelanta una opinión, quien debería estar más bien a la expectativa, no emitir opinión, emite una opinión, lo que quiere decir que ya, pues, eso a futuro va a significar que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no puede estar en la causa que se vaya a llevar si fuera la decisión que nosotros tomamos, porque, bueno, ella ya está diciendo que prácticamente el proceso no pudiera ser auditado, cuando, digo, es todo lo contrario. El proceso, además, se audita el día del proceso en un 54%, nosotros estamos pidiendo la totalidad, pero en este caso, Idania, yo estoy pidiendo, y es importante que el mundo sepa, cuando yo pido el conteo, ¿qué significa eso? Que usted agarra la caja donde están las papeletas, usted agarra el acta de escrutinio, que es algo también, digamos que es un registro, pero que emite la computadora, o sea, la máquina, y adicional a eso el cuaderno de votación, Idania. Son los tres instrumentos donde nosotros queremos, donde el país, frente a una situación de conflicto político como el que está planteado, yo creo que el mundo
además está en sintonía con esto, y no solamente el mundo, la mayoría de los venezolanos. Nosotros hemos consultado durante las últimas horas personas que votaron no por la opción de Capriles, sino por la otra opción, y dicen estar completamente de acuerdo con que se haga una revisión, una auditoría, un conteo voto a voto del 100% de los votos, porque eso fortalece la democracia, porque eso significa transparencia, porque los países donde, digamos, donde se hacen procesos electorales, donde se habla de democracia, eso es normal en la democracia, así tiene que ser. ¿Por qué la negativa a hacer esa auditoría? Nicolás Maduro ha señalado, hoy vi unas declaraciones antes de comenzar la entrevista, que él se acoge a lo que el organismo electoral decida en relación a esta auditoría. El rector Vicente Díaz señala que puede auditarse el 100%. ¿Cuál es la negativa? ¿Por qué no solucionar? Eso es una gran pregunta que se hace, que nos hacemos los venezolanos, y que en estas horas que he conversado con muchos líderes del mundo, con jefes de Estado de otros países, conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, me decía, Capriles, ¿cuál es el problema si el candidato del gobierno en la noche, después de haber el Consejo Nacional Electoral haber dado el boletín, si él estuvo de acuerdo y tú estuviste de acuerdo, ¿por qué no hacerlo? Bueno, yo le digo, mire, pareciera que en el gobierno no manda el candidato, y yo recuerdo esa conversación, yo lo he hecho, lo hemos comentado ayer en una entrevista también a través de un medio internacional. Yo decía, mire, en la conversación la última palabra fue yo tengo que consultar. La gran pregunta es ¿con quién consulta? ¿Quién gobierna en el gobierno nacional? ¿Quién es el que toma las decisiones? Si usted dice algo, para mí la palabra tiene que ser, una vez que usted pone su palabra y usted le dice al país algo, las personas no son tontas de olvidarse. De repente aquí las cosas se olvidan en meses, o a veces en 2 semanas o 3 semanas, pero estamos hablando de horas. El país tenía fresca su memoria sobre, bueno, vamos a revisar en un resultado que es ajustado. Además, Idania, hay que ver de qué se trata el resultado del domingo. Yo gané, de acuerdo al resultado que emitió el Consejo Nacional Electoral, he ganado en todas las principales capitales del país. Ganamos en 8 estados del país. Estamos hablando de una diferencia de un poco más de 1%. Estamos hablando que se han presentado el día de ayer situaciones, por ejemplo, centros de votación donde el candidato del gobierno sacó más votos que el presidente Chávez. ¿Quién se va a comer ese cuento que Maduro tiene más votos que el presidente Chávez? ¿Quién se va? Bueno, la situación además estamos hablando más de 1.000 centros en esos casos, de los 14.000 centros de votación, o sea que estamos hablando de una cifra importante. Está el tema del voto asistido, Idania, con pruebas, con video. ¿Qué le decimos nosotros? Bueno, vamos a hacer, a pesar de todas las irregularidades, de todos los abusos, bueno, que nos tocó batallar el día domingo, vamos a que el mundo, a que los venezolanos y el mundo conozca, bueno, vamos a revisar los cuadernos de votación, vamos a verificar las huellas, vamos a verificar que el cuaderno de votación coincida con el acta de escrutinio, ahora, con las papeletas. Los representantes del gobierno, candidatos, han dicho que no se ha ido al organismo electoral, es decir, no se ha presentado de manera formal, digamos, la solicitud de que sean revisados todas estas denuncias que ustedes tienen en mano. Mira, Idania, eso es una falsedad como muchas de las, lamentablemente, de las mentiras a las cuales se somete nuestro país. El día lunes, digamos, cuando hicieron una proclamación de esta apurada, apúrenle, en cuestión de horas, el resultado se conoció en la noche del día domingo, y ya el lunes en horas de la tarde estaban proclamando. El presidente Chávez tardó 3 o 4 días. Yo cuando he sido electo gobernador en 2 oportunidades, mi proclamación no es en cuestión de horas. Se tarda generalmente 48 horas para dar, bueno, si hay alguna duda del proceso, lo normal, mucho más. Estamos hablando de un proceso
es muy cerrado, muy pequeñita la diferencia. Bueno, se apuraron en hacer esa proclamación. Ese día, antes de la proclamación, yo llevé una carta al Consejo Nacional Electoral donde pedía suspender la proclamación y donde ya allí yo planteaba, hagamos un conteo, hagamos el conteo del 100% de los votos. El país lo merece. En una crisis política, Idania, hay una crisis política en Venezuela que se resuelve entre las partes, apelando, bueno, cada quien tiene que asumir un compromiso frente al país. Yo asumo el compromiso de que si allí esa auditoría, esa verificación de cuadernos de votación, auditoría, acta de escrutinio, me refiero, papeletas, allí dice que Maduro ganó las elecciones, Idania, yo no tardará un segundo en yo decirle a mis seguidores y al país y al mundo que bueno, que la democracia se trata de eso, que a pesar de todas las irregularidades, bueno, ellos vía irregularidades, vía lo que sea, me refiero después que se haga ese proceso de auditoría, bueno, allá hay más votos. Si ese fuera el caso, no tardo yo un segundo en decirle al mundo. Ahora bien, nosotros creemos que ese no es el caso y tenemos el derecho de reclamar, de exigir, de auditar. Todo eso lo consignamos el lunes, Idania. El día de ayer, martes, se consignó solicitudes en todas las oficinas regionales de todo el país. Hoy se ha vuelto a hacer la misma solicitud, pero tú sabes qué pasa, Idania, que el gobierno ha tratado de meter una agenda de violencia. El gobierno, yo hoy le dije estamos hablando de 7.300.000, 7.400.000 venezolanas y venezolanos, de acuerdo al resultado del Consejo Nacional Electoral, que votaron por la opción mía. Bueno, yo le dije, nosotros hoy íbamos a hacer una movilización para entregar al Consejo Nacional Electoral, aquí en Caracas, ratificar nuestra solicitud formal. Bueno, teníamos informaciones de inteligencia porque el gobierno desde el día lunes está desesperado de ver cómo la agenda del país, el foco es violencia, confrontación, problemas, que el mundo ponga la mirada sobre los problemas y que tratemos de dejar en un segundo plano nuestra petición pacífica en el ejercicio de nuestro derecho, como es el conteo voto a voto de cada venezolano. Pero hay varias preguntas en relación a esto. La agenda de violencia, por un lado, hay más de 500 detenidos hoy. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas han sido detenidas. El gobierno ha hablado además de algunas situaciones que yo rechazo si son ciertas, pero no presenta pruebas, Idania. El gobierno ha hablado de incendios, que yo digo, bueno, solamente una mente enferma con la cual yo no tengo ninguna vinculación, y cualquiera que pretenda, utilizando a nosotros, nuestra lucha, nuestro proyecto, tratar con eso de buscar situaciones de violencia, váyase a otro lado. Nosotros lo desautorizamos, no pertenece a este proyecto y nos desmarcamos de cualquier escenario de violencia. Pero solamente una mente enferma puede ir a quemar un consultorio médico, un centro de salud. Si hay alguna persona que presente las pruebas al mundo, al país y al mundo, y que sobre las personas caiga todo el peso de la ley, Dania. Yo no estoy aquí, mi lucha, yo no llegué hasta acá ni tirando piedras en las calles, ni incendiando nada. Nosotros llegamos aquí con propuestas, con ofrecerle a los venezolanos un mejor país, hablar de la situación económica terrible que vive nuestro país, hablar de todas las medidas. Estos que están en el gobierno, que salen a decirle al país sobre la violencia, son los mismos que le negaban a Venezuela, a los venezolanos, de que aquí iba a haber una devaluación. No es que ha habido una, han habido dos. Hoy los venezolanos ganan la mitad de lo que ganaban hace unos meses atrás. Hoy la inflación está disparada, hoy hay más violencia en el país, hoy ve cuáles son las situaciones de las protestas populares que hay todos los días en Venezuela, que el gobierno trata de tapar. Esa es mi agenda, Idania. Mi agenda es lo social, lo económico, tener un mejor país. Claro, tengo que dar esta lucha porque lo electoral forma parte del objetivo. Y tengo que dar esta lucha porque además estamos hablando de una lucha por el futuro, por la transparencia, por la confianza que podamos tener cada venezolano
en que nuestra voluntad no va a ser torcida por nadie. Ahora, no se sabe a ciencia cierta entonces cuántos detenidos hay, pero lamentablemente la violencia que se ha producido ha dejado muertos. Hace unos minutos, antes de hacer la entrevista, estaban en el velorio de una de estas personas que perdió la vida. Y Nicolás Maduro señalaba que este muerto era un muerto de Capriles.